¿Creerían si les dijera que existe un matrimonio que comenzó no por amor, sino por una deuda? ¿Y si esa persona, que considerabas una carga para toda la vida, se convierte un día en tu pilar más sólido? ¿Y si aquel lugar que veías como tu prisión resulta ser el sitio donde finalmente te encuentras a ti misma? La historia de hoy no es escandalosa, pero contiene una profunda calidez humana, lágrimas y una silenciosa esperanza, más intensa que cualquier otra. Es la historia de una joven que, por una deuda de 200.000 euros, tuvo que casarse con un hombre parapléjico. En su primera noche de bodas intentó huir, dejando a su marido encerrado en la habitación. Pero en ese preciso instante, fue testigo de una escena que sacudió su corazón hasta los cimientos, y desde ese día, su vida tomó un rumbo completamente nuevo. ¿Estás pasando por un momento de desesperación? ¿Sientes que ya no queda ninguna esperanza? Si es así, te pido que escuches atentamente este relato. Quizás, en él, encuentres un fragmento de ti mismo que creías perdido. Recuerdo ese día con total claridad. El día en que, vestida con un traje de novia blanco impoluto, entré en la casa desconocida de un hombre al que no amaba. No fue el destino ni el amor. Me casé para pagar una deuda. Aunque parezca increíble, a mis 25 años, mi vida ya no me pertenecía. Mi padre había fallecido hacía tiempo, y debido a una estafa perpetrada por un familiar, lo único que nos quedó a mi madre y a mí fue una deuda de casi 200.000 euros. Mi madre, sola, apenas lograba subsistir vendiendo verduras en un puesto del mercado. Algunos días, los inspectores la perseguían y volvía a casa con las manos vacías. Mi sueldo de oficinista apenas alcanzaba para mis gastos y las medicinas de mi madre. No había forma de soportar el peso de la deuda que nos aplastaba. Entonces, un día, recibí una proposición de matrimonio de un hombre en silla de ruedas. Se llamaba Mateo, y era el único hijo del señor Montenegro, el hombre más rico de la región. Mateo había sido un joven talento prometedor, había estudiado en el extranjero y dirigía su propio negocio. Pero unos años atrás, un accidente de tráfico lo dejó paralizado de cintura para abajo. Incluso su familia lo trataba como si no existiera, pero su padre, el señor Montenegro, quería mantener las apariencias. Quería celebrar una boda por todo lo alto para demostrar que su hijo seguía siendo válido. Me eligió a mí porque, aunque pobre, era una mujer callada, dócil y obediente. El señor Montenegro me propuso un trato. Si me casaba con Mateo, saldaría la totalidad de la deuda de mi madre, los 200.000 euros, justo después de la ceremonia. Además, me aseguró que no tendría que cumplir con mis deberes como una esposa de verdad. Solo debía permanecer al lado de Mateo, fingir ser su mujer y proteger la imagen de la familia. No pude responder de inmediato. Al volver a casa, pasé 3 días y 3 noches en vela. La imagen de mi madre arrodillada, suplicando a los acreedores, y los mensajes amenazantes diciendo que destrozarían nuestra casa, me hicieron darme cuenta de que no tenía escapatoria. Si no asumía esta carga, mi madre podría derrumbarse por la presión. La deuda solo engendraría más deuda, y nuestras vidas jamás escaparían de este círculo vicioso. Asentí. La boda se celebró 3 semanas después. Una ceremonia fastuosa en el hotel más lujoso, una caravana de coches de alta gama. Pero yo, la novia, me sentía como si estuviera asistiendo a mi propio funeral. La gente susurraba: «¿Qué suerte tiene esa chica, casándose con una familia de millonarios?» Otros se burlaban. ¿Suerte? ¿De qué? Dicen que el marido está en silla de ruedas. Es obvio, se casó por dinero. No repliqué nada, solo sonreí. Sí, era cierto. Me había casado por dinero. La suite nupcial estaba llena de flores blancas, una cama de terciopelo rojo y el aroma de un costoso perfume francés. Pero mi corazón, reflejado en el espejo, dolía como si alguien lo estuviera arañando. Mateo estaba sentado en silencio. Su mirada, profunda y fría, no mostraba la menor vacilación. Solo dijo una frase: «No es necesario que finjas. Sé que no quieres estar aquí». Aparté la mirada. No sabía si sentirme aliviada o triste, pero una idea comenzó a germinar en mi mente. Si ya me han dado el dinero y la deuda está saldada, ¿qué razón tengo para seguir aquí? Esa noche, cuando toda la casa dormía, me levanté en silencio y metí algo de ropa en una maleta. Al dirigirme a la puerta, dudé un instante. Por alguna razón, me giré para mirarlo de nuevo. Mateo seguía sentado con los ojos cerrados. Sabía que no dormía, pero no me detuvo. Salí, sintiéndome tan ligera como si me hubiera quitado un peso inmenso de encima. Sin embargo, al llegar a la puerta principal, recordé el comprobante de pago de la deuda de mi madre. Necesitaba la prueba de que habían pagado el dinero. Regresé a la casa. Todo estaba en silencio,
y la puerta del dormitorio estaba entreabierta. En el momento en que entré, me quedé helada. Mateo estaba intentando caminar, no con sus piernas, sino con sus brazos. Se aferraba a la pared, arrastrando su cuerpo con desesperación, como si se jugara la vida entera en cada centímetro que avanzaba. Su cuerpo estaba empapado en sudor, sus labios apretados con fuerza y las venas de su frente marcadas por el esfuerzo. De las heridas en sus codos brotaba sangre. No sé cuánto tiempo permanecí allí, de pie. Solo sé que, en ese instante, algo dentro de mí se derrumbó. No fue por compasión, fue porque me sentí terriblemente miserable y pequeña. Ese hombre no era la persona débil que yo había imaginado. Salí de la habitación como si huyera, pero esta vez no era porque quisiera escapar de allí. Era porque tenía miedo de mí misma. Me acurruqué en las escaleras del patio trasero, todavía aferrando con fuerza el asa de la maleta, como si fuera mi último salvavidas. A medida que la noche avanzaba, el viento frío se colaba por mi ropa, pero no era nada comparado con el frío que sentía en mi alma. No lloré, no podía. Algo en mi corazón se había roto. No era amor. No tenía la capacidad de amar en ese momento. Era ese pequeño atisbo de humanidad, esa pizca de orgullo que creía haber conservado hasta el final. Había intentado huir de este matrimonio por contrato, de mi marido parapléjico, de todo lo que consideraba una tragedia, pero al ver a Mateo, solo en la profunda noche, practicando para caminar, me di cuenta de lo aterradoramente pequeña y egoísta que era. No entendía por qué se esforzaba tanto. No habíamos intercambiado ni una sola palabra sobre nuestro futuro. Él mismo me había dicho que no necesitaba que actuara como una esposa real, que solo importaban las formas. Sin embargo, la imagen de su cuerpo empapado en sudor, arrastrando con dificultad sus piernas inmóviles mientras se aferraba a la pared, me dejó en shock. No necesitaba demostrarle nada a nadie, pero estaba intentando demostrárselo a sí mismo. Y yo, en cambio, había intentado tomar el camino más fácil, huir. El sonido de una puerta abriéndose a mis espaldas me sobresaltó. Era Mateo. No sé cómo había llegado hasta allí, quizás me había oído. Estaba sentado en su silla de ruedas, con una manta sobre las piernas. Todavía no te has ido. No respondí, solo giré la cabeza. Si quieres irte, vete, pero no vuelvas nunca más. Su voz no contenía ira, solo la misma frialdad de una noche de escarcha. Me mordí el labio. De repente, sentí un nudo amargo en la garganta. He vuelto a por el justificante del pago de la deuda de mi madre. Mateo asintió. Giró su silla, entró en la casa y regresó con un pequeño sobre. Aquí está, con el sello y la firma del presidente. Ya no hay nada que te ate a este lugar. Me tendió el sobre con una mano firme. Su mirada era cruelmente serena. Lo tomé y me quedé quieta un momento. Algo no se sentía bien. Con el comprobante en la mano, todo debería haber terminado, ¿no? Entonces, ¿por qué sentía el corazón tan pesado? ¿Por qué practicas para caminar? Las palabras salieron de mi boca sin que pudiera controlarlas. Mi voz temblaba. No tienes por qué hacerlo. Mateo guardó silencio por un instante, y luego respondió, con una voz tan baja como un susurro. Porque no quiero ser una carga para nadie. Y porque quiero vivir como una persona. Lo miré. Por primera vez, lo miré de verdad. Sus ojos profundos ya no eran fríos como el día de la boda. En su lugar, había un dolor ya familiar y una fortaleza que inspiraba respeto. ¿Me odias mucho?, le pregunté. No respondió secamente. Pero me sentí decepcionada. Su respuesta me oprimió el corazón. A veces, la indiferencia duele más que el odio. Apreté el sobre. Como alguien que ha cerrado un trato, debería dar media vuelta y marcharme. Pero mis pies no se movían. Mateo ya no me miraba. Giró su silla para volver a entrar. Fue entonces cuando lo llamé, con urgencia. Mateo, ¿podrías darme unos días más? No quiero irme esta noche. No es por miedo, es porque he empezado a querer conocerte mejor. Bajé la cabeza. Tengo una deuda contigo que debo pagar. La deuda de mirarte como te mereces. Mateo no respondió, pero condujo su silla de ruedas hacia el dormitorio y no cerró la puerta con llave. Quizás fue un permiso silencioso, o quizás estaba demasiado cansado para discutir más conmigo. Poco después entré en la habitación. Ya no se sentía como una cárcel que me aprisionaba. Extrañamente, se sentía en calma. Mateo estaba acostado de espaldas a la pared. Me acosté en la cama contigua. Éramos dos extraños, en silencio, pero atados por un mismo destino. Esa noche no dormí nada. La imagen de Mateo arrastrándose por el suelo, centímetro a centímetro, la mirada desesperada en sus ojos llena de un anhelo de vivir, no se apartaba de mi mente.
A la mañana siguiente me levanté temprano. Sorprendentemente, Mateo ya estaba despierto. Estaba junto a la mesa, usando sus brazos para servirse un vaso de leche caliente. ¿No llamas a la asistenta? No tienen la obligación de hacerlo todo por mí. Pero podrías caerte. Si me caigo, me levanto, respondió con indiferencia. Me acerqué dudando. Deja que te ayude. Mateo me miró. Su mirada era diferente a la de anoche. Un poco más suave, pero todavía con un matiz de cautela. Asintió y deslizó el vaso de leche hacia mí. Desde ese día, me quedé en esa casa. No por obligación, sino por decisión propia. Ayudaba a Mateo con pequeñas tareas, desayunábamos juntos e intercambiábamos algunas frases sin importancia. Él nunca preguntó por qué me quedaba, y yo nunca di explicaciones. Todo fluía en silencio, como el humo, pero por dentro, una multitud de emociones se movía sin hacer ruido. Comencé a darme cuenta de que Mateo no era simplemente un hombre con una discapacidad. Era alguien que se había levantado de la adversidad, había saboreado el éxito, y había sido derribado por el destino. El accidente le había arrebatado sus piernas, pero no su orgullo. Y por primera vez en mi vida, comprendí que algunas personas, incluso sentadas en una silla de ruedas, pueden mantenerse más erguidas en el corazón de otros. Y yo, aunque físicamente intacta, a veces vivía por debajo de mis propias limitaciones. No sabía cuánto tiempo más me quedaría allí, pero sabía que este matrimonio no era la peor de las condenas de la que debía huir de inmediato. Si me marchaba ahora, no solo abandonaría a Mateo, sino también a esa parte de mí, más humana, que acababa de empezar a despertar. Habían pasado 3 días desde la noche en que intenté huir. Nadie mencionó lo sucedido. Nadie habló del sobre que contenía el justificante de que la deuda de 200.000 euros de mi madre había sido saldada. Pero aunque nadie dijera nada, sabía que entre Mateo y yo todavía existía una distancia silenciosa e inconfesable. Vivíamos como compañeros de piso, corteses y amables pero nada cercanos. Por la mañana, le preparaba la leche a Mateo, le ayudaba a pasar de la cama a la silla de ruedas, lo acompañaba al comedor y luego ordenaba su habitación. A lo largo del día, apenas intercambiábamos más de 5 o 6 frases, pero, extrañamente, en ese silencio, mi corazón comenzaba a conmoverse poco a poco. Empecé a fijarme en los pequeños detalles. En que Mateo tenía la costumbre de leer por las noches, sujetando el libro con la mano izquierda mientras tamborileaba con un lápiz con la derecha. Que no le gustaban los purés demasiado líquidos, aunque la asistenta los preparaba a menudo pensando que serían más fáciles de tragar para un paciente paralizado. Después de comer, siempre se limpiaba la boca él mismo y doblaba la servilleta meticulosamente. Por muy cansado que estuviera, no quería que nadie hiciera esas cosas por él. Extrañamente, me sentía atraída por esos gestos tan ordinarios. Yo siempre había pensado que una persona con discapacidad necesitaba compasión, pero cuanto más vivía con Mateo, más me daba cuenta de que él no necesitaba ni compasión ni empatía. Lo que él quería era respeto, ser reconocido plenamente como un hombre, aunque sus 2 piernas hubieran perdido su fuerza. Una mañana, mientras yo limpiaba la mesa, Mateo preguntó de repente, ¿hasta cuándo piensas quedarte aquí? Me detuve un momento. Antes de que pudiera responder, continuó. No lo pregunto para echarte. Es solo que no sé si debería desear que te vayas o que te quedes. Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. No lo evité. Yo tampoco lo sé, pero ahora mismo no quiero irme. Mateo guardó silencio. Después de un momento, asintió. Entonces, quédate. Pero si te quedas por lástima, déjalo. No necesito eso. En lugar de enfadarme, sus palabras me dolieron. Me dolió que él pensara que yo podía sentir lástima por él, y me dolió pensar que quizás tenía razón. Esa noche, di vueltas en la cama sin poder dormir. Pensé en mi madre, que ahora viviría tranquila, libre de deudas. Me había llamado la tarde anterior, con una voz que mezclaba alegría y preocupación. Hija, dicen que tu nueva familia es muy rica, pero ten cuidado. Nunca se sabe qué intenciones puede tener la gente. No pude decir nada. No podía confesarle que su propia hija había planeado una traición en su primera noche de bodas. Colgué el teléfono con un nudo en la garganta. Quería compensarlo. Pero, ¿cómo se repara una herida invisible que has infligido en el corazón de otra persona? A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno en la cocina, la asistenta se acercó corriendo y me susurró. Señora, ha venido la tía del señorito Mateo. Tenga cuidado, tiene un carácter un poco difícil. Asentí sin darle mucha importancia. Pero al salir al salón y ver a una mujer vestida con un elegante traje negro, con los brazos cargados de pulseras de oro, mirándome de arriba a abajo, comprendí que su advertencia era real. Vaya, ¿así que tú eres la esposa de Mateo? Preguntó con voz burlona.
Sí, tía, buenos días. Me llamo Sofía. Eres mona. Pero he oído que vienes de una familia muy pobre. ¿Hay algo de lo que tu familia pueda presumir? ¿A qué te dedicabas? Sonreí amablemente. Sí. Mi madre vende verduras en el mercado, y yo trabajaba como administrativa en una empresa farmacéutica. Ella soltó una carcajada. Su voz estaba llena de desprecio. Vaya, qué generosa es esta familia. Contratarte debe haber sido solo para guardar las apariencias. Deberías estar agradecida de que te compraran por tanto dinero, ¿no crees? Levanté la cabeza. La sonrisa no desapareció de mis labios. Tienes razón, tía. Hubo un tiempo en que pensé que no estaba a la altura. Pero no he venido aquí a dar un golpe de suerte. Solo quiero cumplir mi papel como esposa. Aunque no sea amada, al menos merezco vivir con dignidad. La tía se quedó sin palabras por un momento. Antes de que pudiera reaccionar, Mateo salió de la habitación contigua en su silla de ruedas. Tía, basta ya. En esta casa no toleraré que nadie insulte a mi esposa. Ella, pálida, se volvió hacia Mateo. ¿Qué? ¿Te pones de su parte? ¿A favor de una chica comprada por deudas? Sea quien sea, no tienes derecho a tratarla así. La voz de Mateo era firme. Me quedé helada. Era la primera vez que alguien me defendía delante de otros. No por honor, ni por amor. Simplemente porque era su esposa. La tía se fue, incapaz de contener su ira. Mateo se volvió hacia mí. Su mirada era serena como un atardecer. Lo siento. Siento que hayas tenido que escuchar eso. Negué con la cabeza. No te preocupes. En realidad estoy acostumbrada. Pero no deberías acostumbrarte a que te hagan daño. Nadie merece escuchar esas palabras, Sofía. Giré la cabeza. Sentí como si alguien me hubiera agarrado suavemente el corazón. No dolía, pero era un agarre muy firme. Esa noche, cuando volví a la habitación y me metí en la cama, Mateo fue el primero en hablar. Sofía, gracias por no irte. Me mordí el labio. Después de un momento respondí en voz baja. Y gracias a ti por no odiarme, Mateo. Mateo no respondió. Pero pude sentir que su respiración se había vuelto más tranquila, como si algo dentro de su corazón también hubiera comenzado a derretirse suavemente. Después del pequeño enfrentamiento con su tía, pensé que la relación con Mateo se suavizaría un poco. Al menos, ya no nos tratábamos como extraños viviendo bajo el mismo techo. Pero justo cuando todo comenzaba a sentirse un poco más cómodo, un suceso inesperado se acercó en silencio. Fue tan ligero como una brisa pasajera, pero a su paso, arrasó incluso la paz que apenas comenzaba a brotar. Era un sábado por la mañana. Estaba tendiendo la ropa en el patio trasero cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero pensé que podría ser un conocido de mi madre o un antiguo compañero de trabajo, así que contesté. Dígame, soy Sofía. Una voz de hombre baja, ronca y escalofriantemente familiar llegó desde el otro lado. Sofía, soy yo. Me quedé helada en el sitio. ¿Cuántos años habían pasado? Esa voz. No podía ser. ¿Daniel? Sí, soy yo. Acabo de llegar a Madrid. Te he estado buscando. Mi cuerpo se paralizó y mis manos temblaron tanto que casi dejó caer el teléfono. Era él. El hombre al que había amado locamente, por el que había esperado durante 3 años, solo para encontrar un final miserable. El hombre que había desaparecido sin decir una palabra, dejándome sumida en el dolor y la traición. ¿Cómo conseguiste mi número? Pregunté, con la garganta seca. Se lo pregunté a tu madre. Sé que te has casado, pero quería verte solo una vez. De verdad, solo una vez. Estoy delante de tu casa. Como si hubiera recibido una descarga eléctrica, corrí hacia la puerta principal sin pensar. Y, efectivamente, allí estaba él, todavía alto y delgado, con la misma mirada que una vez había derretido mi corazón. Pero yo ya no era la soñadora de 22 años. Era la esposa de un hombre. Aunque fuera un matrimonio por contrato, no podía permitirme una traición. No deberías haber venido aquí, dije, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Daniel bajó la cabeza. Con las manos en los bolsillos parecía muy inquieto. Lo siento. Siento haberme ido sin decir nada. De verdad, no tuve otra opción. El negocio de mis padres quebró, me fui a Barcelona a trabajar en la construcción y tuve un accidente. Cuando desperté, había perdido todos mis contactos. Me quedé allí sintiendo mi corazón latir con fuerza. Odio, dolor y fragmentos de recuerdos rotos me invadieron de golpe. Estoy casada. No deberías estar aquí. ¿Pero eres feliz? Preguntó Daniel suplicante. ¿Feliz? Estuve a punto de decir que sí, pero mis labios no se movieron. ¿Soy feliz? Mateo y yo nunca nos hemos amado. Intenté huir. Hasta ahora, nuestra relación es algo ambiguo, sin nombre.
Por favor, déjame en paz. Le debo demasiado a una persona. No quiero hacer nada que pueda herirle. Daniel no dijo nada más. Me miró durante un largo rato y luego se dio la vuelta, con pasos pesados, como si cargara con toda la tristeza del mundo. Volví a casa con el corazón hecho un lío. Al entrar, vi a Mateo sentado en el salón. Su mirada estaba fija en la puerta, como si llevara mucho tiempo allí sentado. ¿Quién era? Su voz era tan fina como un hilo, pero hizo que mi corazón diera un vuelco. Tragué saliva. Un viejo conocido. ¿Un antiguo amor? Preguntó sin rodeos. Asentí. Con alguien como Mateo, las mentiras no funcionaban. No era alguien a quien se pudiera engañar fácilmente. ¿Piensas volver con él? Preguntó. Su mirada ya no era tan serena como antes. No, ya no lo amo. Solo fue un momento de debilidad por el pasado. Mateo no dijo nada más y giró la cabeza para mirar por la ventana. Sé que no me debes nada. Nunca tuvimos ninguna atadura. No lo interrumpí. Mi decisión de quedarme aquí es mía. Nadie me ha obligado, ya sea para devolver un favor o por cualquier otra razón. No quiero herir a nadie. Mateo guardó silencio. Pero esta vez, el silencio no fue pesado. Fue ligero, como un suspiro de alivio. Esa noche, estaba en el balcón mirando la luna. Mateo se acercó en silencio en su silla de ruedas. Se quedó a mi lado, mirando la luna conmigo, sin decir nada. Después de un rato dijo de repente, ¿sabes, Sofía? Desde que quedé paralizado, en todos estos años, nadie había elegido quedarse a mi lado de verdad. Mi antigua novia me dejó, mis amigos se distanciaron, incluso mis parientes me evitaban. Pensé que tú harías lo mismo. Me giré lentamente hacia él. Estuve a punto de hacerlo, pero ahora sé que quedarse es lo correcto. Él sonrió. Fue la primera vez que lo veía sonreír desde que nos casamos. Una sonrisa genuina, ni cínica ni triste. En ese momento, sentí que mi corazón daba un vuelco, no de dolor, sino de emoción. Quizás había empezado a amar a este hombre en silla de ruedas, no porque hubiera pagado la deuda de mi madre, sino porque él mismo me había enseñado qué es el verdadero coraje, cómo vivir sin depender de la compasión y cómo mantenerse erguido incluso cuando no puedes ponerte de pie. Pero justo cuando pensaba que todo estaba mejorando, una semana después, otro secreto salió a la luz. Y esta vez no provenía de mí, sino de su familia. Una tarde, mientras preparaba la cena, la asistenta me susurró: «Señora, creo que el señor Montenegro está intentando vender la casa a espaldas del señorito para pagar una deuda personal». Los oí hablar en el sótano. Me quedé helada. ¿Vender la casa para pagar una deuda personal? ¿Qué estaba pasando? ¿Y por qué ocultárselo a Mateo? Esa tarde, estaba tan alterada que casi se me cayeron las verduras que estaba lavando. El susurro de la asistenta me punzaba por dentro como una aguja. Vender la casa para pagar una deuda personal. Y en secreto para Mateo. ¿Por qué? ¿Y por qué yo, una extraña, era la primera en saberlo? Me sequé las manos apresuradamente y volví a la cocina como si nada, pero mi mente era un caos. Si lo que decía la asistenta era cierto, ¿Mateo no sabía nada? Él es el único hijo, herido en cuerpo y alma. ¿Y su padre, el hombre que yo creía que amaba a su hijo, era realmente así? No me atreví a preguntarle a Mateo, pero esa noche, después de asegurarme de que estaba dormido, salí sigilosamente de la habitación y bajé las escaleras. En la casa del señor Montenegro había un sótano cerrado con llave detrás de la cocina de servicio. Desde que llegué, nunca había visto a nadie entrar allí. Solo una vez, el día de la boda, escuché al señor Montenegro discutiendo algo en voz muy baja con un hombre desconocido. Me acerqué con cuidado. Tal como dijo la asistenta, una tenue luz amarilla se filtraba por la rendija de la puerta de madera. Pegué la oreja y escuché. Te lo dije, por esos terrenos de la costa podemos sacar al menos 8 millones. 3 para la deuda del banco y el resto nos lo repartimos entre los 3. Que nadie de la familia se entere, incluido Mateo, pero si Mateo se entera, se opondrá de inmediato. ¿Y qué sabe él? No es más que un inútil. Un lisiado que vive gracias a mí, ¿qué derecho tiene a oponerse? Al escuchar esas palabras, la sangre me hirvió. Apreté los puños y todo mi cuerpo tembló. Cada palabra del señor Montenegro era como una cuchilla que me atravesaba el corazón. No era por el dinero, era por su actitud tan fría y despiadada. El hombre que había pagado la deuda de mi madre, a quien yo consideraba honorable y moral, en realidad estaba engañando a su hijo para pagar sus deudas personales y enriquecerse. Lo que más me dolía era que no veía a Mateo como una persona con sentimientos,
sino como una carga que podía utilizar y excluir de todas las decisiones. Me di la vuelta, agarrándome el pecho para poder respirar. Mis pasos por el oscuro pasillo pesaban como el plomo. Esa noche no pude dormir. Solo una pregunta daba vueltas en mi cabeza. ¿Lo sabrá Mateo? A la mañana siguiente decidí contárselo todo. No quería ocultárselo. Pero antes de hablar le pregunté, Mateo, ¿crees que la gente es capaz de sacrificar incluso a su propia sangre para salvar su honor? Mateo se quedó pensativo un momento y luego negó con la cabeza. Nadie debería, pero para algunas personas las apariencias son más importantes que la familia. Asentí y empecé a hablar lentamente. Tu padre está intentando vender los terrenos de la costa, no por ti, sino para pagar una deuda personal. Y está intentando ocultártelo. Mateo se quedó paralizado. No reaccionó con la ira o la vehemencia que yo esperaba. Simplemente, su rostro se endureció, como si toda la energía lo hubiera abandonado. Después de un momento preguntó, ¿estás segura? Lo escuché con mis propios oídos en el sótano. Asintió y, en silencio, se alejó en su silla de ruedas. No lo seguí. Sabía que nadie puede calmar la tormenta que se desata en el corazón de otra persona. 3 días después, Mateo no volvió a mencionar el asunto, pero yo sabía que estaba verificando los hechos en silencio. Revisó a escondidas documentos de propiedad y llamó a conocidos de su padre. Y su mirada se oscurecía cada día más. Ya no había luz en ella. Era la mirada de alguien que sabe que ha sido traicionado. Pero no puede resistirse. Esa noche me dijo, el justificante de los 200.000 euros que te dio mi padre, ¿todavía lo tienes? Sí, todavía lo tengo. No lo tires. Llegará un día en que lo necesites. Habló como si estuviera dejando un testamento. Lo miré, confundida. ¿Tienes algún plan? Hay una persona más que puede salvar esta casa. ¿Quién? Tú. Me quedé atónita. ¿Qué puedo hacer yo? Eres mi esposa legal. Hay propiedades que después de la boda, mi padre no tuvo tiempo de cambiar y están a nombre de ambos como bienes gananciales. Si tú no das tu consentimiento, él no podrá vender esos terrenos a su antojo. Me quedé sin palabra. Pero si hago eso, tu padre me odiará. Podría ser rechazada por toda la familia. Mateo me miró con ojos tan tristes como un lago en otoño. Tú no les debes nada. Pero si quieres salvarme, esta vez, tendrás que estar a mi lado como una esposa de verdad. Guardé silencio. No por miedo, sino porque, por primera vez, sentí que Mateo me necesitaba. No por formalidad, ni por un trato. Era un hombre pidiendo protección a la única mujer que le quedaba a su lado. Asentí. Lo haré. A la mañana siguiente, contacté a un amigo abogado, un antiguo compañero de trabajo. Le pedí que redactara un documento para hacer valer mis derechos sobre los bienes gananciales y, al mismo tiempo, presenté una solicitud en el registro de la propiedad para paralizar cualquier transacción sobre esos inmuebles hasta que hubiera un acuerdo conyugal. Por la tarde, el señor Montenegro recibió la notificación. Me llamó al salón. Sus ojos estaban inyectados en sangre, como los de una bestia herida. ¿Qué demonios has hecho, Sofía? Eres una extraña. ¿Con qué derecho te metes en los asuntos de esta familia? Me mantuve firme, sin retroceder un paso. Soy la esposa legal de Mateo. Como miembro de esta familia, también tengo mis derechos. Si pretendía vender los terrenos, al menos debería habérselo comunicado a Mateo. Y si cree que por estar en una silla de ruedas no tiene ningún derecho, entonces se equivoca, señor. Golpeó el escritorio con el puño. Su rostro se enrojeció. ¿Y crees que has hecho bien? Ingrata. Lo miré directamente a los ojos, sin rehuir su mirada. Yo también intenté huir, pero fue Mateo quien me hizo quedarme. Y ahora, no puedo permitir que vuelva a ser herido. Aunque me gane su odio por ello, no me arrepentiré. El señor Montenegro no dijo nada más. Pero supe que acababa de perder una baza importante. Y yo, por primera vez, me sentí la verdadera esposa de un hombre. No por un certificado de matrimonio, sino porque me había atrevido a luchar con él contra la injusticia de su propia familia. Tras aquel enfrentamiento, el aire en la casa se volvió denso y pesado, como si una espesa niebla lo hubiera invadido. El señor Montenegro ya no gritaba, pero su silencio era más escalofriante. No necesitaba alzar la voz para expresar su furia. Utilizaba miradas gélidas, un trato despectivo y palabras cargadas de significado para presionarme poco a poco. Esa noche, en la cena, solo estábamos Mateo, el señor Montenegro y yo. Apenas probó bocado antes de levantarse y marcharse en silencio. Mateo me miró y negó con la cabeza. No le hagas caso. Para mi padre, el honor es más importante que la familia. Cuando hay dinero de por medio, no ve a nadie como un pariente.
No respondí, pero en el fondo de mi corazón sabía que él había empezado a verme como una espina que debía arrancar, y su venganza llegó mucho antes de lo que yo esperaba. 2 días después fui a hacer la compra como de costumbre. Al volver, la asistenta salió corriendo a mi encuentro, agitada. Señora, ha ocurrido algo terrible. El presidente ha traído a unos hombres y han registrado toda la habitación del señorito Mateo. Forzaron la cerradura y se llevaron las escrituras, las libretas del banco e incluso sus informes médicos. Corrí a la habitación, aterrorizada. El despacho de Mateo era un caos. Las estanterías estaban volcadas. Los cajones abiertos. Todo revuelto como si un huracán hubiera pasado por allí. Mateo estaba sentado, inmóvil. Su rostro estaba pálido y frío como el papel. Tenía los puños tan apretados que las uñas se le clavaban en las palmas, haciéndole sangrar. Me acerqué y le pregunté en voz baja: ¿Estás bien? Solo quiere dejar claro que esta casa es suya, dijo Mateo, y que yo solo soy un arrimado, y tú, una nuera no bienvenida. Contuve la rabia y tragué saliva. Hablaré con su padre de nuevo. No hace falta, me interrumpió Mateo. Ya has hecho suficiente. Ahora es mi turno. Esa tarde Mateo llamó a su abogado personal. Le pidió que preparara una demanda civil por la copropiedad de los bienes gananciales, basándose en que él nunca había firmado una renuncia a sus bienes y que nuestro matrimonio era válido. Me senté a su lado sin decir nada. Simplemente me mantuve en silencio detrás de él. Sabía que si añadía una sola palabra más, Mateo se sentiría aún más débil. Exactamente 3 días después, el señor Montenegro recibió la citación del juzgado. Esta vez, su ira ya no pudo ser contenida. Nos convocó al salón. Delante de la asistenta y 2 parientes curiosos, gritó: «Después de todos estos años criándote, ahora te atreves a demandar a tu propio padre, Mateo». Mateo respondió con calma: «Padre, usted no tiene derecho a disponer de los bienes gananciales sin mi consentimiento. La ley lo establece así. La ley te da de comer. Soy yo quien te mantiene, y ahora me muerdes la mano». Di un paso al frente. «Señor, no es justo que hable así. Si le hemos ofendido, lo sentimos. Pero no queremos una guerra. Solo queremos proteger el mínimo de justicia y confianza que queda en esta familia». El señor Montenegro agitó la mano. «Cállate. No estás en posición de dar lecciones en esta casa. ¿La mosquita muerta que trajimos por conveniencia ahora pretende destruir a la familia?» Sus palabras me dejaron helada. Nunca me había sentido tan humillada. Pero lo que más me dolió fue la mirada de Mateo. Esta vez, no me defendió como la última vez. Simplemente bajó la cabeza y guardó silencio. Esa noche, después de que todos se durmieran, me senté sola en el balcón. Por primera vez desde que decidí quedarme, me sentí completamente vacía. No estaba enfadada con el señor Montenegro. Él siempre había sido así. Estaba triste por el silencio de Mateo. Quizás él también estaba bajo demasiada presión. O quizás había empezado a sospechar que yo lo había arrastrado a una guerra contra su padre. Pasó 1 hora. Mateo se acercó en silencio en su silla de ruedas y se sentó a mi lado. El silencio reinó entre nosotros. Finalmente, rompió el hielo. Siento haber guardado silencio antes. No respondí. No quería ponerte en peligro. Si hubiera dicho algo, mi padre se habría convencido aún más de que tú me estabas incitando. Tenía miedo de que te hiciera daño. Me volví hacia él. Su rostro demacrado estaba lleno de una mirada de disculpa. Sentí que se me escapaban las lágrimas. No de tristeza, sino porque lo entendía. No necesitas defenderme. Solo necesito saber que sigues de mi lado. Me tomó la mano suavemente. Siempre estaré de tu lado, pase lo que pase. Asentí. Y en ese preciso instante, me di cuenta de que amaba a este hombre. Amaba su calma, su fortaleza y ese pequeño corazón que, incluso en medio de un profundo dolor, pensaba en mí. Pero la tormenta aún no había terminado. A la mañana siguiente, la policía se presentó en casa. Me entregaron una citación. Se había presentado una denuncia anónima acusándome de matrimonio fraudulento para apropiarme de los bienes de mi marido. Mi cuerpo se paralizó. El rostro de Mateo se tornó lívido de ira. Intentó incorporarse y gritó: «Sé perfectamente quién ha hecho esto». ¿Hace falta que diga su nombre en voz alta? Todos los presentes guardaron silencio. El señor Montenegro seguía bebiendo su té, sin decir nada. Ni lo negó, ni lo refutó. Pero su mirada era suficiente para saber que esta era su verdadera venganza. Esa mañana, el ya gélido ambiente de la casa se tornó más oscuro que nunca. El sonido del coche de policía en la puerta hizo que la asistenta casi dejara caer la tetera que servía. Me quedé inmóvil. El oficial, con voz seca, me entregó la citación. No parecía grave, pero era suficientemente intimidante.
Señora Sofía García, deberá presentarse a declarar en relación a una denuncia por presunto matrimonio fraudulento con fines de apropiación de bienes. Preséntese mañana a las 8 de la mañana en comisaría. Recibí el papel con ambas manos. El sello rojo sobre él parecía una herida. Sabía quién había orquestado todo esto. No podía ser otro que el señor Montenegro. Su actitud indiferente mientras bebía el té, como si no tuviera nada que ver, era la prueba más clara. Miré a Mateo. Su rostro estaba encendido de ira, y sus manos, que agarraban los reposabrazos de la silla, temblaban ligeramente. «Iré contigo», Sofía dijo Mateo con firmeza. «No, estoy bien». Le apreté suavemente el hombro. «Iré sola. Si no he hecho nada malo, no tengo nada que temer». Mateo me miró, con los ojos llenos de preocupación, pero finalmente asintió. Aún no soltaba mi mano. Esa noche, di vueltas en la cama sin poder dormir. Recordé cada uno de los días que había vivido en esa casa, desde el día de la boda, el momento en que intenté huir, hasta la noche en que lo vi arrastrarse con sus brazos. Todos los momentos en los que elegí quedarme y decidí enfrentarme a todo junto a él pasaron por mi mente como una película a cámara lenta. Yo, que una vez me consideré solo una actriz interpretando el papel de esposa, ahora estaba en el centro de la tormenta de una familia adinerada pero llena de intrigas. No me arrepentía de haberme quedado, pero por primera vez me pregunté si no había ido demasiado lejos. A la mañana siguiente, me puse una camisa blanca, me recogí el pelo pulcramente y sin maquillaje me dirigí a la comisaría. Quería que la gente me viera como realmente era, no como una nuera falsa ni una estafadora, sino como una mujer con dignidad que se mantenía al lado de su marido, dispuesta a superarlo todo. Un inspector me condujo a una pequeña sala de interrogatorios. Había 2 personas, el inspector encargado y una mujer que parecía una asesora legal. Señora Sofía García, se ha recibido una denuncia anónima. El contenido alega que usted se casó con su marido aprovechándose de su discapacidad para apropiarse de los bienes familiares. ¿Tiene algo que decir al respecto? Respiré hondo y levanté la cabeza. Me casé con el señor Mateo Montenegro, con el consentimiento pleno de ambas partes, y formalizamos un matrimonio legalmente válido. Si es necesario, puedo presentar los informes médicos de mi madre, el justificante de que mi familia política saldó una deuda y el documento de liquidación de deuda firmado por el señor Montenegro, quien presumo que es quien me ha denunciado. Sin embargo, hay un testimonio que afirma que durante su convivencia con su marido, usted mantuvo una relación inapropiada con otro hombre. Mi corazón dio un vuelco. Parecía que también sabían de la visita de Daniel. Respondí con calma. Es cierto que un antiguo novio vino a buscarme, pero no reanudé ninguna relación con él. Vino a disculparse por el pasado, y todo terminó ahí. Si es necesario, pueden revisar las cámaras de seguridad de mi casa. Pueden probar que no estuvo más de 5 minutos. El inspector me miró fijamente durante un largo rato y luego asintió. La mujer a su lado anotó algo en sus papeles. Después de un momento, el inspector añadió: para el careo, también citaremos al señor Montenegro padre y a su marido. Hasta que termine la investigación, no puede abandonar su lugar de residencia sin autorización. Asentí y salí de la comisaría. Mi mente era un torbellino. No era la investigación lo que me asustaba. Me preocupaba qué pensaría Mateo de todo esto. Al llegar a casa, Mateo me estaba esperando en la puerta. Estaba sentado en su silla de ruedas bajo el sol, sin sombrero, con la frente perlada de sudor. ¿Estás bien?, preguntó, preocupado. Negué con la cabeza y me senté a su lado. Con una mano le sequé el sudor de la frente y con la otra le apreté la suya. Estoy bien, pero tu padre no se detendrá aquí. Mateo me apretó la mano con fuerza. Entonces tendremos que ser más fuertes. Esa noche, por primera vez desde que nos casamos, Mateo me llamó a su despacho. Me entregó un fajo de documentos. Esta es una lista de todas las propiedades que están a mi nombre. Guárdala tú, para que sepas qué hacer si algo me pasa. Miré a mi marido, con un nudo en la garganta. No quería sus cosas. No quería convertirme en la persona que todos decían que era, una cazafortunas. Pero, por primera vez, sentí que confiaba plenamente en mí. Asentí y tomé los documentos. Te lo prometo, protegeré lo que tanto valoras. 2 días después, se celebró el careo en la comisaría. Acudimos Mateo, el señor Montenegro y yo. Nada más entrar en la sala, el señor Montenegro me fulminó con la mirada. Pero no bajé la cabeza. Ya no era la mujer que se asustaba fácilmente. El inspector le preguntó al señor Montenegro: «Señor Montenegro, ¿es cierto que usted personalmente saldó una deuda de la madre de su nuera justo después de la boda de su hijo?» El señor Montenegro dudó un momento y luego asintió. «Así es.
Fue para mantener las apariencias de la familia, pero esa mujer se casó con mi hijo solo para conseguir ese dinero. Después de la boda, no lo cuidó como una esposa debería. El inspector se volvió hacia Mateo. Señor Montenegro, hijo, ¿qué opina usted? Mateo respiró hondo y dijo, con voz clara y firme, Sofía es mi esposa legal. Intentó marcharse, pero eligió quedarse de nuevo, no por dinero, sino por mí. Me ha cuidado e incluso me ha protegido de la presión injusta de mi propia familia. Si alguien dice que se casó conmigo por interés, esa persona debería mirarse primero a sí misma y preguntarse quién está utilizando a otros para encubrir sus propias faltas. La sala se quedó en silencio. Solo se oía el sonido de un bolígrafo escribiendo sobre el papel. En ese momento, supe que ya no estaba sola. Nunca olvidaré ese día. El momento en que Mateo, en la sala de interrogatorios de la comisaría, frente a 3 policías y su propio padre, declaró: si tengo que elegir entre el honor de la familia y la verdad, elijo la verdad, porque lo único que puede proteger el corazón de una persona es la verdad. Sus palabras resonaron como una campana en medio de la tensa atmósfera. El señor Montenegro no reaccionó de inmediato. Solo vi cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar los reposabrazos de la silla, pero supe que no era por emoción, sino por una furia extrema. Desde ese día, el ambiente en la casa pasó de la tensión a la oscuridad. El señor Montenegro ya no gritaba ni lanzaba indirectas. Eligió el silencio absoluto, un silencio peligroso. Y 3 días después, la última carta que había estado ocultando durante tanto tiempo salió a la luz. Era domingo por la mañana. Mientras preparaba el desayuno, sonó el timbre. En la puerta había una mujer desconocida. Vestía con elegancia, llevaba gafas de sol y sostenía la mano de un niño de unos 5 o 6 años. Disculpe, ¿es esta la residencia del señor Montenegro? Me sorprendió un poco, pero respondí cortésmente. Sí, lo es. Adelante. Ella me escrutó de arriba abajo y luego dijo sin rodeos. Soy la madre del hijo de su marido, Mateo Montenegro. Me quedé paralizada. Mi corazón pareció detenerse por unos segundos. ¿Perdón? ¿Qué ha dicho? Balbuceé, con la garganta seca. Lo que ha oído. Este niño es el hijo de su marido, Mateo. Yo soy su madre. Si no me cree, llámelo y compruébelo usted misma. No podía creer lo que oía. ¿Mateo tenía un hijo? Si era cierto, ¿por qué nunca me lo había dicho? Mientras yo permanecía petrificada, Mateo salió de su habitación en silla de ruedas. Al ver a la mujer, se detuvo un instante, pero no pareció sorprendido ni nervioso. Al contrario, estaba tan tranquilo que resultaba escalofriante. ¿Por qué has traído al niño?, preguntó Mateo. La mujer se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos afilados y unas cejas bien perfiladas. Porque no voy a permitir que mi hijo pierda sus derechos de herencia. Corre el rumor de que pronto le vas a ceder tu parte a tu esposa. He venido a recordarte que tienes otro hijo. El aire se volvió irrespirable. Me agarré al brazo de una silla para no caerme. Mateo se volvió hacia mí y dijo lentamente: Sofía, siento no habértelo contado antes, pero no tengo ningún hijo con esta mujer. Todo fue un montaje de mi padre antes del accidente. La mujer se burló. ¿Ahora te echas para atrás? ¿Creías que me quedaría callada? Se suponía que debía mantenerlo en secreto, pero el señor Montenegro me pidió que te lo insinuara. Me dijo que si yo abría la boca, tu puesto de esposa desaparecería en un instante. Miré a Mateo. Busqué en sus ojos una explicación, sinceridad, o al menos un simple reconocimiento. Mateo asintió. Su mirada, fija en mí, no vaciló. Antes del accidente, tuve una relación complicada. No la amaba. Fue un matrimonio de conveniencia, por papeles, que mi padre arregló para una colaboración empresarial. Me obligaron. Después del accidente, quise anularlo todo, pero mi padre no lo permitió. Me quedé sin palabra. ¿Entonces, ese niño no es tu hijo? Hace mucho tiempo que hicimos las pruebas de ADN, dijo Mateo con firmeza, pero mi padre ocultó los resultados. Tenía miedo de que mancharan la reputación de la familia, y ahora está usando esto para sacarte de mi vida. La mujer vaciló. No esperaba que Mateo se atreviera a mencionar las pruebas de ADN. Después de un momento gritó: Bien, ¿con qué esas tenemos? Pues prepárate, te demandaré por la filiación. Demándame. Pero antes te convendría solicitar una nueva prueba de ADN. Porque yo guardo en una caja fuerte los resultados originales, junto con las pruebas de que recibiste dinero para dar falso testimonio. La mirada de Mateo no flaqueó ni un instante. El rostro de la mujer se puso lívido de ira. Se dio la vuelta bruscamente, tiró de la mano del niño hacia la puerta, y no olvidó lanzar una última amenaza. El señor Montenegro no te dejará en paz.
Incluso después de que la puerta se cerrara de un portazo, yo seguía paralizada en la silla. Mis emociones eran un caos: sorpresa, ira, confusión y dolor. Mateo se acercó en su silla y se sentó frente a mí. Tomó mi mano, que estaba helada. Sofía, lo siento. No sabía que mi padre llegaría a estos extremos. Iba a contártelo todo cuando esto acabara. Es culpa mía. No debería haberlo ocultado. Aparté su mano. Las lágrimas me nublaban la vista. No te estoy culpando a ti. Es que estoy cansada. Realmente, estoy muy cansada. ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? Supongo que porque nací en una familia que no sabe lo que es el afecto. Las palabras de Mateo me dejaron sin aliento. El hombre que había perdido sus piernas y su fe en el amor ahora era reducido a una herramienta comercial por su propio padre, y tenía que soportar con su propio cuerpo esa cruel venganza. Lo miré. Mi corazón dolía como si lo estuvieran cortando con un cuchillo. Pero por primera vez en mi vida quise hacer algo por él. No por gratitud, ni por una deuda, porque lo amaba de verdad. Me sequé las lágrimas y dije con voz temblorosa: no tienes que disculparte, superaremos esto juntos. No dejaré que nadie te expulse de este mundo como si fueras un objeto roto. Mateo se mordió el labio. Sus ojos se enrojecieron. No lloró, pero supe que si hubiera podido levantarse, me habría abrazado con todas sus fuerzas. Al día siguiente, Mateo publicó los resultados de la prueba de ADN en sus redes sociales, con una declaración contundente: actualmente no tengo ningún hijo de ninguna relación matrimonial. Se emprenderán acciones legales contra cualquier falsedad. La publicación causó un gran revuelo. Parientes, vecinos y socios comerciales comenzaron a susurrar, y el prestigio del señor Montenegro cayó oficialmente por los suelos. Pero yo sabía que eso solo lo convertiría en una persona aún más peligrosa. Desde el día en que Mateo publicó los resultados de la prueba de ADN, esta mansión dejó de ser un hogar cálido. Se convirtió en una jaula, lujosa pero llena de tensión y frialdad. Todos en la casa caminaban en silencio, hablaban en voz baja y evitaban mirarse a los ojos, como si temieran una bomba a punto de estallar. Pero todos sabíamos que lo inevitable estaba por llegar, y llegó antes de lo esperado. Una semana después, un domingo por la mañana, mientras Mateo y yo preparábamos el desayuno, el señor Montenegro bajó de su habitación. Ya no había ira en su rostro. En su lugar había una mezcla de frialdad y una sensación de triunfo, como el de alguien que ha encontrado la última carta para ganar el juego. Esta tarde a las 6, todos en el salón. La familia Montenegro tiene un anuncio que hacer. Habló brevemente y se dio la vuelta sin dar tiempo a preguntas. Miré a Mateo. Frunció el ceño, pero no dijo nada. Ya no había miedo en sus ojos. En su lugar, había la calma de quien anticipa y se prepara para un gran acontecimiento. Esa tarde, a la hora acordada, todos los parientes de la familia Montenegro se reunieron. El espacioso y lujoso salón se había convertido en una solemne sala de juntas. Las sillas estaban dispuestas en orden, y todos tenían expresiones serias. Sobre la mesa principal, en lugar del habitual té y pastas, había un grueso sobre con un sello rojo, y a su lado, un portátil preparado para proyectar un documento. El señor Montenegro se sentó en el centro, con su abogado personal, un hombre mayor con traje gris, a su izquierda. A su derecha, una joven secretaria con una expresión gélida. Mateo entró en su silla de ruedas y yo lo seguí. Todas las miradas se clavaron en nosotros, mitad compasión, mitad curiosidad. He convocado a todos hoy porque hay un asunto importante que tratar, dijo el señor Montenegro. Su voz era clara. Se trata de un cambio en mi testamento. Un murmullo recorrió la sala. Apreté con fuerza la mano de Mateo. Él mantenía la compostura, pero sentí un ligero temblor en su brazo. El señor Montenegro hizo un gesto a la secretaria. Ella abrió el portátil y proyectó el Nuevo Testamento en la gran pantalla de televisión. Según este testamento, todos mis bienes inmuebles, es decir, 3 residencias y un terreno de primer nivel en el centro de la ciudad, así como la totalidad de mis acciones en la empresa, serán heredados por mi sobrino, Carlos Montenegro. Mi hijo, Mateo Montenegro, no heredará nada, a excepción de una pensión mensual de 1.500 euros para sus gastos. El control total de los bienes será administrado por Carlos en mi nombre desde el día de mi fallecimiento. Un silencio sofocante se apoderó de la sala. Todas las miradas, llenas de asombro, se dirigieron al señor Montenegro. Pero él, como si nada, bebió su té lentamente, como si estuviera contando una historia trivial. Me quedé atónita. Mateo, el heredero legítimo, había sido excluido de todos sus derechos en un instante, sin previo aviso, sin una razón oficial. Solo con una frase que sonaba a limosna. Una pensión mensual de 1.500 euros. Apreté la mano de Mateo,
pero él seguía sentado, mirando fijamente la pantalla. Ya no había dolor en sus ojos. En su lugar, solo había frialdad, una frialdad glacial. El abogado comenzó a leer las cláusulas una por una. Yo no oía nada. Solo una frase resonaba en mi cabeza. Dado que su estado de salud no está garantizado, se considera que Mateo Montenegro ya no tiene la capacidad de administrar el patrimonio, por lo que se le excluye de la lista de herederos. Mateo se rió. Una risa seca y amarga. Así que esto es lo que estaba preparando. Lo que quería era borrarme por completo de su vida. El señor Montenegro dejó la taza de té y asintió. Correcto. No puedo confiar el futuro de la familia a alguien que vive en una silla de ruedas dependiendo de los demás. Necesito a alguien capaz. Pero soy su hijo, grité, incapaz de contenerme. Aunque su cuerpo esté impedido, es una persona que piensa, que siente, que tiene moral. Ha defendido el honor de esta familia durante años. ¿Cómo puede hacer esto? Cállate, gritó el señor Montenegro por primera vez en toda la reunión, interrumpiéndome. ¿Quién te crees que eres para darme lecciones de cómo ser padre? ¿La nuera que traje para guardar las apariencias ahora pretende sermonear a sus mayores? Sentí un nudo en la garganta. Mateo puso su mano sobre la mía, indicándome que me calmara. Así que esta es su decisión final, dijo Mateo. Sí. Todos los documentos están legalizados ante notario. Demándame si quieres. Estoy preparado. Mateo guardó silencio por unos segundos. Luego, con una voz baja y lenta, dijo: No lo haré. Lo miré sorprendida. Pero, Mateo. Él me miró. Había determinación en sus ojos. No necesito demandar. No quiero una fortuna construida sin sangre ni lágrimas. Si para recuperarla tengo que vender mi dignidad, entonces no la quiero. Pero me iré de aquí. Para siempre. El señor Montenegro se levantó de un salto. ¿Cómo te atreves? Y me iré con Sofía. No necesitamos nada más que nuestra tranquilidad. Si le queda una pizca de conciencia, déjenos en paz. Si continúa molestándonos, yo tampoco guardaré más silencio. La sala quedó en un silencio sepulcral. Nadie esperaba que el hombre en silla de ruedas pronunciara palabras tan contundentes. Sus piernas podrían haber perdido su fuerza, pero su mente y su voluntad nunca se habían doblegado. Le apreté la mano con fuerza. En ese momento, comprendí que no hay mayor patrimonio que uno mismo, y que no vale la pena quedarse en una familia donde solo quedan cálculos e intereses. Al día siguiente, Mateo y yo hicimos las maletas en silencio. Nadie nos despidió, nadie nos detuvo. Solo una nota sobre la mesa. No discutiré más con usted, padre, pero viviré como un ser humano, no como una sombra. Adiós. Mateo. Al salir por la puerta de la mansión valorada en millones, me giré por última vez. Todo allí era lujoso y grandioso, pero estaba vacío. Nos fuimos sin nada más que el uno al otro. El taxi plateado comenzó a moverse lentamente, alejándose de la lujosa urbanización a la que una vez llegué con un vestido de novia blanco, llena de cálculos, miedos y promesas a mí misma. Ahora me marchaba en silencio, sin ataduras, sin fortuna, sin estatus, pero con el corazón más ligero que nunca. Mateo, sentado a mi lado, me sostenía la mano con fuerza, como si temiera que fuera a desaparecer. Su rostro mostraba el cansancio, pero sus ojos brillaban con una extraña intensidad. Sabía que estaba herido, rechazado por su propio padre con un testamento cruel, objeto de la compasión o el desprecio de toda su familia. Pero, al mismo tiempo, era libre. Libre para empezar de nuevo. A su manera, sin tener que esforzarse por complacer a nadie. ¿A dónde vamos?, pregunté en voz baja cuando el taxi salía de la ciudad. Mateo me miró y sonrió. Hay una pequeña casa en Cercedilla. La dejó mi madre, que en paz descanse. Nunca he estado allí, pero creo que es hora de volver. Asentí. No necesitaba una gran mansión ni coches de lujo. Me bastaba con una casa con un techo y el hombre al que había elegido como marido a mi lado. Esta vez, por un sentimiento genuino, no por obligación ni por una deuda. La casa de Cercedilla estaba enclavada en una colina, rodeada de un pinar y flores silvestres. No era grande, apenas 50 metros cuadrados. El tejado rojo estaba descolorido por el paso del tiempo, pero las paredes eran robustas y la puerta, firme. Y lo más especial era que esa casa tenía alma. Lo sentí desde el primer momento en que entré. Olía a cerrado, pero era cálida. Mateo se quedó sin palabras al ver el viejo escritorio de madera que había usado su madre. En el mantel descolorido y en las viejas fotos colgadas en la pared, su madre parecía seguir bordando con paciencia y cariño. Le tomé la mano. Arreglaremos esta casa. Yo decoraré la cocina y plantaré flores. Y tú escribirás ese libro con el que soñabas. ¿Qué te parece? Mateo asintió. Sus ojos se enrojecieron. ¿No tienes miedo de las dificultades? Sonreí.
con una mezcla de dulzura y firmeza. He vivido ahogada por las deudas. He pelado verduras con mi madre en el mercado, y he dormido en el suelo frío. No tengo miedo a las dificultades. Lo que me da miedo es vivir sola, sin nadie en quien confiar y a quien amar. Mateo no dijo nada más. Me atrajo hacia él y apoyó su cabeza en mi hombro. Por primera vez desde que me convertí en su esposa, lo vi verdaderamente vulnerable. No porque necesitara ayuda, sino porque confiaba y se apoyaba en mí. Los días siguientes fueron ajetreados, pero pacíficos. Limpié cada rincón de la casa, lavé las viejas mantas y creé un pequeño huerto frente a la casa. Mateo, aunque en su silla de ruedas, hizo mucho más de lo que yo esperaba. Arregló las ventanas, cambió las bombillas, reorganizó la vieja estantería y comenzó a planificar la escritura de su autobiografía. Al principio, no todo fue fácil. Sin asistenta, me levantaba a las 5 de la mañana para cocinar, lavar la ropa y sacar a Mateo al sol. El agua salía con poca presión, la electricidad era inestable y los días de lluvia había goteras. Pero, extrañamente, era feliz. Porque por primera vez, Mateo y yo vivíamos como un verdadero matrimonio, compartiendo cada tarea, cada gota de sudor y cada risa. Un día, mientras preparaba las verduras, oí la voz de Mateo a mis espaldas. «Sofía, ven un momento». Me giré y vi que sostenía una pequeña y vieja caja de madera. La abrió. Dentro había un sencillo anillo de plata. No tenía joyas, pero brillaba bajo el sol. Lo guardaba para cuando decidieras quedarte a mi lado de verdad, dijo. Quiero dártelo ahora, no como un anillo de un matrimonio por contrato, sino como un anillo de amor. Con la garganta anudada, extendí la mano, y él me puso el anillo en el dedo anular. Yo también tengo algo que decir, susurré. Empecé este matrimonio para salvar a mi madre, pero me quedé por ti. Y ahora, no necesito ninguna razón para seguir aquí. Solo quiero vivir a tu lado para siempre. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Sin decir nada, apoyó su frente contra la mía. El viento que soplaba entre los pinos sonaba como un susurro de bendición. Esa noche, leí el manuscrito que Mateo acababa de escribir. Cada línea era un fragmento de su vida. Escribió sobre el accidente, sobre sentirse como un adorno para su familia, sobre el dolor cuando su antigua novia lo abandonó, y sobre nuestra primera noche de bodas, sobre el momento en que me vio, de pie junto a la ventana, con una maleta en la mano y los ojos vacíos. Escribió, pensé que se marcharía, y no la culpé. Pero cuando regresó, cuando me preparó mi primer vaso de leche, supe que quizás la vida no había sido tan cruel conmigo después de todo. Cerré el manuscrito. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Nunca había imaginado que yo pudiera ser tan importante para alguien. Justo esa noche, una llamada de mi amigo abogado me sobresaltó. Sofía, no sé si debería decírtelo, pero acabo de enterarme de que el señor Montenegro ha sido hospitalizado por un derrame cerebral causado por el estrés. Apreté el teléfono. No sabía si alegrarme o entristecerme. Después de todo, era mi suegro, el padre de Mateo, el hombre que nos había echado de casa sin piedad. Pero miré a mi lado. Mateo dormía profundamente después de un duro día de trabajo. No quise despertarlo. No quería que nada nos hiciera retroceder al pasado. Colgué el teléfono. Quizás nos habíamos marchado en el momento justo. Aunque todo se estuviera quemando a nuestras espaldas, todavía teníamos luz por delante. Habían pasado 3 días desde la llamada del abogado. Pensé que todo quedaría olvidado, como una página de un libro cerrado. No le conté a Mateo que su padre había sufrido un derrame. Creí que ya no debía importarle. Pero las cosas no eran tan sencillas como yo pensaba. Esa mañana, mientras tendía la ropa en el patio, llegó un paquete para Mateo. El remitente era el abogado que había trabajado para su familia durante mucho tiempo. Me sequé las manos y entré. Vi a Mateo abriendo el sobre. Su rostro estaba serio. Dentro, junto a un pequeño USB, había una breve nota escrita a mano. Estimados Mateo y Sofía, sé que no desean volver a esa casa. Sin embargo, el presidente grabó un archivo de audio antes de su derrame. Me pidió que si llegaba el día en que no pudiera hablar, se lo entregara a ustedes. El contenido no es largo, pero es la historia que él quería confesar al final. No sé qué significado pueda tener esto, pero como profesional del derecho, creo que todos tienen derecho a ser perdonados y comprendidos, aunque sea en el último momento. Atentamente, el abogado. Mateo miró fijamente el USB. Me senté a su lado y le pregunté en voz baja. ¿Quieres que lo escuchemos? Guardó silencio durante un largo rato y luego asintió. Quiero escucharlo. No para perdonar, sino para entender. Quizás después de entender, mi corazón se sienta más ligero. Le acerqué el portátil y conectamos juntos el USB.
apareció un único archivo de audio con el simple nombre. Para mi hijo. Pulsé el botón de reproducir. Mateo, si estás escuchando esto, significa que tu padre ya no está en su sano juicio, o quizás es que no tuve el valor de decírtelo a la cara. La voz del señor Montenegro se escuchó. No era firme como de costumbre, sino ronca, lenta y agotada. He hecho muchas cosas terribles. Lo sé, pero durante décadas viví creyendo que estaba haciendo lo correcto. Nací en una familia donde el honor lo era todo, donde todo tenía que ser grande, impresionante y cumplir con los estándares. Me enseñaron que un hombre debe ser fuerte, el mejor, y nunca mostrar debilidad. Pero cuando tú, mi único hijo, quedaste postrado por un accidente, tuve miedo. No porque te odiara, sino porque temía que la gente se riera de mí. Miré a Mateo. Tenía los labios apretados y la mirada fija en la pantalla. Temía perder las apariencias. Me aterrorizaba que la gente me preguntara qué hacía mi hijo. Me aterrorizaba que los parientes susurraran si iba a dejar el negocio familiar a un lisiado. Dejé que ese miedo eclipsara incluso el amor de un padre. Se oyó una tos seca en la grabación, y luego continuó, como si estuviera vaciando su alma. Cuando dijiste, delante de toda la familia, que no necesitabas nada más que tranquilidad, me quedé en shock. Por primera vez, me di cuenta de que eras más fuerte que yo. Tú te mantenías erguido sobre tu dignidad, mientras que yo solo me sostenía sobre dinero y apariencias. Y Sofía, mi nuera, la desprecié. Pensé que se había casado contigo por dinero. Pero cuando la vi enfrentarse a mí, rechazar el patrimonio y marcharse contigo sin mirar atrás, supe que era la mujer que te merecías. Sentí una punzada en el pecho. No sabía si era de dolor o de emoción. Mateo, si tienes la oportunidad, espero que me perdones. No porque lo merezca, sino porque no quiero morir sin haberle dicho una palabra sincera a mi hijo. La grabación terminó ahí. Sin música de fondo, sin dramatismo. Solo un padre que, en el último momento de su vida, vomitaba las palabras que había reprimido durante toda una vida. Mateo permaneció sentado en silencio durante mucho tiempo. Luego susurró, como si hablara consigo mismo. Así que él también sabía que estaba equivocado. Le rodeé la mano en silencio. Está bien. Mateo asintió. No sé cómo llamar a este sentimiento. No es perdón, pero mi corazón se siente más ligero, mucho más. Nos quedamos sentados juntos, en un silencio sereno. A la tarde siguiente el abogado volvió a llamar. Dijo que el señor Montenegro había recuperado la conciencia, pero que su capacidad para hablar y moverse estaría muy limitada. Quería verlos una vez. No era una obligación, pero tenía unas últimas palabras que decirles en persona. Le pasé el teléfono a Mateo. Escuchó en silencio, sin oponerse ni dudar. Esa noche volvimos a la mansión. Todo seguía igual, pero la sensación era completamente diferente. Yo ya no era una expulsada. Volvía. No para exigir justicia, sino para cerrar el último capítulo de una vieja historia que había quedado inconclusa. El señor Montenegro yacía en una cama de hospital instalada en el centro del salón. Su rostro estaba demacrado, su pelo más blanco, y en sus ojos ya no había la llama de la autoridad. Solo un vacío inmenso. Al ver a Mateo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mateo se acercó a la cama. El señor Montenegro extendió una mano temblorosa, pero no pudo hablar. Solo una respiración agitada y una mirada suplicante. Mateo tomó su mano. No dijo nada, pero supe que ese gesto era una respuesta. El abogado me entregó un sobre. Es el Nuevo Testamento. El presidente cambió el contenido después de enviarles el USB. La casa de Cercedilla y una pequeña cantidad de efectivo les serán transferidos inmediatamente como compensación. El resto del patrimonio se gestionará según el testamento original. No abrí el sobre. Miré a Mateo. Solo dijo una cosa. Si él ha elegido salvar las apariencias, al menos dejemos que se marche en paz. Asentí. Nos fuimos cuando oscurecía. No hubo despedidas, ni eran necesarias. Mateo, al mirar por última vez la mansión, dijo en voz baja: «Adiós, padre». No supe si Mateo lo había perdonado de verdad. Pero supe que ese día había dejado atrás el pasado sin rencor. Desde que dejamos la mansión, todo cambió. No por el saldo en nuestra cuenta bancaria o por lo que el mundo llama riqueza. Fue por un cambio en nuestros corazones. Nos volvimos más ligeros, más profundos y llenos de gratitud. La pequeña casa en la colina ya no estaba sola entre las malas hierbas. Mateo y yo la cuidamos juntos, día a día. Pintamos las paredes de blanco y pusimos tejas nuevas. El jardín delantero se llenó de flores y, al lado de la casa, creció el huerto que yo misma planté. La pequeña cocina siempre estaba cálida, llena del olor a comida y el sonido de los platos. A veces,
La felicidad es tan simple como eso. Mateo publicó su libro. Recuerdo el día que sostuvo el primer ejemplar impreso, con las manos temblorosas, como un niño que alcanza un sueño por primera vez. El título era Yo me sentaba solo. Era una autobiografía sobre su dolor, la traición, la esperanza y sobre una esposa llamada Sofía. El libro no tuvo una gran promoción, pero en 3 meses se vendieron los 3.000 ejemplares. Muchos lectores le enviaron cartas de agradecimiento. Algunos decían que estaban a punto de renunciar a la vida, pero que su historia les había dado una razón para seguir adelante. Por la noche leía esas cartas en silencio y lloraba, no de orgullo, sino porque sabía que Mateo se había levantado de verdad. Sus piernas seguían débiles, pero su alma estaba completamente sanada. Unos meses después, mi cuerpo empezó a dar señales extrañas. Cansancio, náuseas, falta de apetito y un antojo constante de cosas ácidas. Mateo pensó que era por el exceso de trabajo, y yo lo atribuí al tiempo. Pero cuando fui al médico, el doctor sonrió al ver la ecografía. Felicidades. Está de más de 6 semanas. Me quedé helada. Nunca me había atrevido a soñar con ser madre. Cuando me casé con Mateo, me había hecho a la idea de que quizás no tendríamos hijos, en parte por su estado de salud y en parte porque sentía que el destino ya me había quitado demasiado como para esperar algo tan hermoso. Así que salí de la consulta y, de pie bajo el sol, apretando la ecografía, lloré como nunca antes lo había hecho. Esa noche, preparé una cena sencilla con los platos favoritos de Mateo. Justo cuando él terminaba de comer, saqué la ecografía del bolsillo y se la mostré en silencio. Tengo algo para ti. Mateo miró la foto durante un largo rato y luego levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sofía, ¿es de verdad? Asentí. No dijo nada más. Solo extendió la mano por encima de la mesa y me apretó la mía con fuerza. Su mano estaba fría, pero su corazón estaba cálido. Esa noche, escribió hasta tarde. A la mañana siguiente, encontré una hoja de papel sobre su escritorio. Era una carta para nuestro bebé. La primera línea decía: Querido hijo mío, quizás papá no pueda enseñarte a correr, pero te enseñaré a nunca derrumbarte ante las cosas más terribles del mundo. Leí cada línea, incapaz de contener las lágrimas. El hombre en la silla de ruedas era la persona más fuerte y tierna que conocía. A medida que mi vientre crecía, Mateo también cambió. Se volcó en su rehabilitación, practicando cada mañana, paso a paso, sujetándose a una barandilla de madera. A veces se caía y se hacía heridas en la frente. Cuando yo corría a ayudarlo, él sonreía y decía: Nuestro bebé nacerá pronto. Quiero recibirlo de pie. Apoyé mi cabeza en su hombro sin decir nada. Comprendí que hay amores que, sin necesidad de grandes palabras, te hacen llorar de emoción. El día que nació nuestro hijo, llovía a cántaros. En la sala de partos me aferré a una foto de Mateo que él me había dado. El médico dijo que estaba agotada y que tendrían que hacerme una cesárea. En mi conciencia borrosa solo recuerdo haber dicho una cosa: hagan lo que sea. Pero por favor, salven a mi bebé. 3 horas después, desperté en la sala de recuperación. Lo primero que vi fue el rostro de Mateo, demacrado pero radiante, y a mi lado, un pequeño ángel que dormía plácidamente. Es un niño. Lo has hecho muy bien. Mi amor susurró a mi oído. Extendí la mano y toqué la mejilla de mi hijo. En ese momento supe que al final de un viaje largo, difícil y lleno de lágrimas, por fin había encontrado la verdadera felicidad. Lo llamamos Leo. Con la esperanza de que, así como él había sido un faro de esperanza para nosotros, también pudiera ser una luz brillante en la vida de los demás. 3 meses después, nos enteramos de que el señor Montenegro había fallecido. El testamento no volvió a cambiar, y no hubo más cartas ni noticias. Se fue en silencio, como una sombra. Miré a Mateo. No lloró. Solo dijo en voz baja: Espero que esté en paz, donde quiera que esté. No fuimos al funeral, no por odio, sino porque ya nos habíamos despedido hacía mucho tiempo. Ahora cada mañana me despierto con el canto de los pájaros, la risa de mi hijo y el sonido del teclado de Mateo escribiendo su segundo libro. La pequeña casa en la colina, el hombre en silla de ruedas, la mujer que una vez quiso huir y un bebé regordete se han convertido en una familia normal, pero sólida como una montaña. Alguien me pregunta: si tuvieras la oportunidad de elegir de nuevo, ¿te casarías con un hombre parapléjico? Y yo respondo con una sonrisa: no lo elegí solo una vez, lo elijo todos los días de mi vida. Queridos suscriptores, a veces lo que nos hace fuertes no son nuestras 2 piernas, sino un corazón que se levanta de nuevo incluso después de ser herido. Y lo que construye una familia no es la riqueza, sino la confianza mutua,
el compañerismo y el coraje de agarrarse fuerte de la mano cuando llega la tormenta. La nuera, que una vez se consideró vendida por una deuda, fue la única persona que se quedó al lado de Mateo cuando todo el mundo le dio la espalda. Y Mateo, que parecía haberlo perdido todo, fue quien protegió su integridad hasta el final. No necesitaban una mansión ni una herencia. Tenían algo mucho más valioso, un verdadero hogar. En la vida, a veces nos encontramos en apuros. Somos malinterpretados, traicionados e incluso rechazados por nuestros seres más cercanos. Pero si no perdemos nuestra pureza de corazón, vivimos correctamente y amamos con sinceridad, la vida, sin duda, nos regalará el final que merecemos. Gracias por escuchar hasta el final. Si la historia de hoy ha resonado en sus corazones, suscríbanse al canal Secreto del Corazón. Seguiremos compartiendo historias más profundas y significativas. Miren a las personas que tienen a su lado un poco más de espacio, un poco más profundo. A veces la felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en tener a esa persona a tu lado y suficiente amor. Les deseo a todos salud y días tranquilos y felices con sus seres queridos.